¿Cuánto tarda en manifestarse la justicia divina? ¿Años? ¿Décadas? ¿Y si te dijera que en algunos casos la respuesta llegó en cuestión de segundos? En este video vas a conocer 10 casos reales y documentados de líderes, celebridades y figuras públicas que, estando en la cima de su fama o poder, se atrevieron a desafiar abiertamente a Dios. Pero lo que sucedió después fue tan impactante que incluso sus seguidores quedaron en shock. Quédate hasta el final, porque el último caso no solo te va a sorprender, te recordará que ninguna autoridad, por más grande que parezca, está por encima de la justicia del Altísimo. Hasan Bitmez. El 12 de diciembre de 2023, Turquía fue escenario de un momento tan impactante como inquietante. El escenario fue la Gran Asamblea Nacional de Turquía en Ankara. Entre los puntos del día figuraba el debate sobre el presupuesto para el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero lo que ocurrió fue cualquier cosa menos rutinario. El protagonista, Hasan Bitmez, diputado del Partido de la Felicidad, de 53 años, conocido por su retórica directa, encendida y profundamente ideológica. Esa tarde, Bitmez no se propuso simplemente debatir una partida presupuestaria. Subió al estrado con una agenda mucho más emocional, una denuncia feroz contra los ataques de Israel sobre Gaza. Y entonces, en el punto culminante de su intervención, lanzó una frase que quedaría marcada para siempre. Aunque escapen de la historia, no escaparán de la ira de Alá. Lo que ocurrió inmediatamente después sobrepasó cualquier libreto imaginable. Apenas segundos tras pronunciar esas palabras, el cuerpo de Bitmez se tambaleó. De pie aún frente al atril, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás con violencia, golpeando el suelo con contundencia. La solemnidad dio paso a la confusión y los gritos. Diputados y asistentes corrieron en su auxilio mientras los equipos médicos iniciaban maniobras de reanimación. Lo imposible había ocurrido en tiempo real ante los ojos del país. Hasan Bitmez había sufrido un infarto súbito, un colapso tan inmediato que pareció conectado de forma misteriosa e imposible de ignorar a la intensidad de sus últimas palabras. Fue un acto final dramático, como si su vida se hubiera cerrado justo en el instante más crítico de su mensaje. Nikki Glaser. Hollywood ha tenido siempre una relación complicada con la espiritualidad. A veces coquetea con sus símbolos, otras simplemente los ignora. Pero en aquella noche de enero de 2025, Nikki Glaser decidió ir un paso más allá. Lo que normalmente sería solo una insinuación irreverente se convirtió en el eje central del evento. Con su estilo mordaz y sin pelos en la lengua, Glaser convirtió la ceremonia en un espectáculo que rozaba la burla sagrada. Desde el escenario, deformó rezos y citas bíblicas, provocando enormes carcajadas entre un público lleno de celebridades. Sin embargo, lo más provocador aún estaba por ocurrir. En un momento del show, proyectó en pantalla un gráfico que denominó el conteo de agradecimientos. La premisa era simple: contabilizar a quienes habían mencionado más los premiados en sus discursos. Un recurso humorístico, sí, pero con una intención clara: poner en evidencia, con ironía punzante, la escasa presencia de Dios en la noche. Y los discursos de agradecimiento fueron increíbles. ¿Quién fue el más mencionado? Veamos los números. Pues, el elenco y equipo van liderando con 11 menciones. Las madres se mantienen firmes con 3 menciones. Dios, creador del universo, 0 menciones. Y Mario López, presentador de Access Hollywood. De acuerdo, hay una gran sorpresa en esta ciudad sin Dios. Y lo que sucedió después añadió una inquietante capa al recuerdo de esa noche. En los días posteriores a la gala, Los Ángeles fue escenario de una oleada de incendios arrasadores. Grandes lenguas de fuego consumieron vecindarios enteros, pintando el cielo de tonos alarmantes. El contraste resultaba escalofriante, considerando la reciente celebración llena de luces y risas. ¿Una simple coincidencia? Tal vez, pero los hechos no dejaron de impactar. En el clímax de su exposición pública, Nikki Glaser usó el escenario para declarar que Dios no hacía parte de ese momento. Y poco después, la naturaleza pareció recordarle al mundo que existen fuerzas muy por encima de la burla humana o cualquier guión de comedia. Heather McDonald. En febrero de 2022, la humorista Heather McDonald comprobó de forma pública y sumamente dolorosa que cruzar ciertos límites puede desencadenar respuestas inmediatas.
El espectáculo tenía lugar en el Tempe Improv, en Arizona. Reconocida por su estilo mordaz y por comentarios que con frecuencia rozaban la vida privada de famosos, Heather avanzaba con su rutina. El tema central era la pandemia. Con un tono claramente presumido, empezó a mencionar sus supuestos logros personales como si fueran pruebas de una inmunidad especial. Esa actitud no se quedó solo en lo terrenal, también se proyectó hacia lo religioso. Para cerrar la broma, lanzó la frase que marcaría un giro total en la velada. Jamás me contagié de COVID. Evidentemente, Jesús me quiere más. El comentario, cargado de ironía, utilizó el nombre de Cristo como recurso de soberbia y no como expresión de creencia. Instantes después ocurrió algo totalmente imprevisto. Su cuerpo se tensó y ante una sala repleta cayó hacia atrás con violencia, golpeándose la cabeza contra el piso. El golpe fue tan fuerte que sufrió una fractura craneal. La reacción del público aumentó la confusión. Habituados al estilo provocador de la comediante, muchos asumieron que se trataba de una parte del número y rieron. Sin embargo, el ambiente cambió en cuanto notaron que ella no se movía. La preocupación reemplazó la burla de inmediato. Para quienes conocen la trayectoria de McDonald, el incidente no pareció un hecho aislado. En su podcast, ya había sido cuestionada por convertir disputas familiares en material de entretenimiento, exponiendo asuntos legales y de salud mental de personas cercanas para atraer oyentes. La caída sobre el escenario funcionó como un impacto brusco, casi una señal difícil de pasar por alto. Hugo Chávez. Cuando un líder decide no solo gobernar con poder, sino invocar condenas desde su tribuna, las palabras pueden trascender la política y adentrarse en lo espiritual. Tal es el caso de Hugo Chávez, el controvertido presidente de Venezuela, que condujo a su nación con un estilo único, mezcla de carisma, autoritarismo y culto a la personalidad. Chávez no se presentó al mundo solo como un mandatario. A ojos de sus seguidores y en su propia narrativa, era mucho más. Una suerte de redentor latinoamericano, enviado casi por designio histórico para defender a los desposeídos. Él mismo se comparó en varias ocasiones con Jesucristo, adoptando un lenguaje mesiánico que cruzaba la frontera entre el liderazgo civil y la exaltación divina.